Atención. Se ha descubierto el mayor esquema de lavado de dinero en la historia reciente de México. Una red millonaria, operando en 13 casinos, donde identidades de estudiantes y personas vulnerables fueron robadas para mover fortunas a través de fronteras. Y la bomba acaba de estallar. Dos de estos establecimientos pertenecen al magnate Ricardo Salinas Pliego. El escándalo promete sacudir las estructuras del poder empresarial mexicano. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy les traigo información exclusiva sobre un caso que está sacudiendo a México en estos momentos. Una operación de inteligencia reveló un esquema masivo de lavado de dinero que usaba casinos como fachada para mover fortunas ilícitas. Y no son casinos cualquiera. Estamos hablando de establecimientos ligados a uno de los hombres más ricos y poderosos del país. En la mañana de este martes, 12 de noviembre de 2025, durante la tradicional mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló detalles impresionantes sobre la operación, que resultó en la suspensión inmediata de 13 casinos físicos y virtuales en todo el país. La operación fue fruto de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y la Secretaría de Hacienda, con apoyo de agencias internacionales. Este trabajo sistemático permitió detectar irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano, explicó García Harfuch ante las cámaras, mientras presentaba un mapa de los establecimientos distribuidos por 8 estados: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Lo que realmente llamó la atención fue cuando la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, tomó la palabra para detallar el modus operandi de la red criminal. Según ella, los casinos usaban un esquema sofisticado que involucraba el robo de identidades de jóvenes estudiantes, amas de casa y jubilados, para realizar apuestas simuladas y transferir dinero ilícito hacia paraísos fiscales como Malta, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Por medios electrónicos enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que podían usarse en casinos físicos o en línea, explicó la procuradora, destacando que muchas de las víctimas no tenían idea de que sus identidades estaban siendo utilizadas en un esquema criminal internacional. Las autoridades detectaron operaciones irregulares de hasta 50 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 2.7 millones de dólares. El dinero seguía un camino complejo. Primero, era inyectado a través de apuestas simuladas, después registrado como ganancias millonarias que nunca llegaban a los supuestos jugadores, siendo entonces transferido a cuentas en el extranjero. Posteriormente, estos valores retornaban a México como inversiones legítimas o ganancias empresariales. Un detalle revelado por la UIF es que muchos de los estudiantes cuyas identidades fueron robadas eran de universidades públicas, principalmente de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. En algunos casos, los jóvenes recibían pequeñas cantidades de dinero para prestar sus datos, sin entender la magnitud de la operación criminal de la cual estaban participando. Aunque las autoridades evitaron mencionar nombres durante la conferencia por cuestiones legales, informaciones filtradas a la prensa confirmaron que 2 de los casinos suspendidos pertenecen al Grupo Salinas, conglomerado empresarial del multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Se trata específicamente de la empresa Ganador Azteca S.A.P., subsidiaria del grupo que operaba plataformas de apuestas online. La noticia cayó como una bomba en el mercado financiero mexicano. Las acciones del Grupo Salinas se desplomaron un 7.3% en las primeras horas después del anuncio, mientras analistas corrían para evaluar el impacto que las investigaciones tendrían sobre los negocios del tercer hombre más rico de México. No tardó en que el Grupo Salinas emitiera un comunicado oficial sobre el caso. En un contexto publicado en sus redes sociales, la empresa confirmó haber sido notificada por la Procuraduría Fiscal y la UIF sobre el inicio de una investigación, pero calificó el procedimiento como persecución. Es una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado, afirmó el comunicado, defendiendo que sus operaciones siguen los más altos estándares de cumplimiento financiero. Durante la tarde, periodistas cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la implicación de Salinas Pliego en el caso. Manteniendo la cautela, la mandataria respondió apenas que, por motivos de confidencialidad en las investigaciones, el gobierno no puede revelar la lista completa de los propietarios de los casinos investigados, pero garantizó que no habrá impunidad independientemente de quién esté involucrado. García Harfuch explicó durante la conferencia que las investigaciones identificaron 3 principales esquemas utilizados por los casinos. Primero, simulación fiscal con uso intensivo de dinero en efectivo. Los casinos reportaban ingresos inflados,
y dispersaban recursos entre filiales o empresas relacionadas, aparentando transacciones legales, pero declarando valores mínimos al fisco. Detalló que el segundo método involucraba transferencias internacionales sin justificación. Registramos flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin documentación que comprobara su origen o destino, evidenciando el uso del sistema financiero global para ocultar recursos ilícitos, continuó el secretario. Por último, el tercer método involucraba plataformas digitales fuera del control financiero mexicano. Algunos casinos online operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores de pago internacionales, con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, dificultando el rastreo de los fondos. Completó la operación. También contó con cooperación internacional del FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network, y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, permitiendo el intercambio de información financiera y la aplicación de sanciones conjuntas. Las denuncias ya fueron presentadas a la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales. Además, fueron bloqueadas cuentas bancarias relacionadas con las operaciones irregulares y suspendidas temporalmente las actividades de los establecimientos físicos y virtuales involucrados. García Harfuch adelantó que esta investigación marca el inicio de una nueva etapa en el combate al lavado de dinero en México. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero. Afirmó, pasamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado y analítico, garantizaremos que este sector opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia, concluyó el secretario. Este caso se suma a una serie de tensiones entre el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien ya viene librando una batalla pública contra el pago de impuestos debidos al SAT, Servicio de Administración Tributaria. Recientemente, la propia presidenta había advertido que Salinas Pliego puede debatir lo que quiera, pero deberá pagar al SAT lo que le imponga la nueva corte. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que el esquema había crecido exponencialmente durante los últimos 2 años, coincidiendo con el auge del sector de apuestas online en México. El país experimentó un crecimiento sin precedentes en este mercado desde la pandemia, con el surgimiento de decenas de plataformas digitales que operan con una regulación limitada. Uno de los aspectos más preocupantes del caso es el uso sistemático de identidades robadas. De acuerdo con documentos a los que tuvimos acceso, los operadores de los casinos crearon más de 15,000 cuentas falsas usando datos de ciudadanos comunes, que en muchos casos nunca habían pisado un casino o realizado cualquier tipo de apuesta online. Entre las víctimas está Carlos Méndez, estudiante de ingeniería de la UNAM, que fue abordado por supuestos investigadores de mercado mientras salía de la universidad. Me ofrecieron 500 pesos para llenar un formulario sobre hábitos de consumo. Necesité proporcionar mis datos personales y una copia de mi identificación. Algunas semanas después, recibí notificaciones de un banco sobre movimientos que yo nunca había hecho, relató el joven a las autoridades. El caso de Carlos no es aislado. La WIF identificó un patrón. Los reclutadores se enfocaban principalmente en estudiantes universitarios, aprovechándose de su necesidad económica. Les ofrecían pequeñas cantidades de dinero a cambio de información que posteriormente sería utilizada para crear cuentas en plataformas de apuestas y mover grandes sumas. Además de estudiantes, jubilados y amas de casa, también fueron blancos frecuentes. María Guadalupe Hernández, de 67 años, residente en Iztapalapa, tuvo su identidad utilizada para mover más de 1.2 millones de pesos en un casino online. Nunca aposté en mi vida. Ni siquiera sé usar bien una computadora, declaró la señora, quien descubrió el problema cuando intentó solicitar un crédito para reformar su casa, y fue informada que había restricciones a su nombre. Una vez obtenidos los datos personales, los operadores del esquema creaban perfiles en plataformas de apuestas e inyectaban dinero de origen dudoso. Realizaban entonces apuestas programadas para perder y ganar en un sistema controlado, creando un historial de transacciones que daba apariencia de legitimidad al dinero movido. Según la procuradora fiscal Grisel Galeano, el sistema era ejecutado con precisión. Estas organizaciones criminales contaban con especialistas en tecnología que crearon algoritmos para automatizar las apuestas, garantizando que el dinero siguiera un camino predefinido a través del sistema.
Ellos literalmente programaban quién ganaría y quién perdería, eliminando el factor aleatorio que caracteriza a los juegos de azar legítimos. El principal objetivo era hacer que el dinero ilícito entrara en el sistema bancario formal y enseguida pudiera ser transferido al exterior como ganancias legítimas de juegos. Después de circular por empresas fantasma en paraísos fiscales como Malta, el capital retornaba a México como inversiones extranjeras o ganancias empresariales, completamente lavado y listo para ser utilizado. Pero lo que hace este caso particularmente explosivo es la supuesta implicación de empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más poderosos y controversiales de México, dueño de un imperio que incluye redes de televisión, bancos, tiendas minoristas y empresas de telecomunicaciones. Salinas tiene un historial de enfrentamientos con el gobierno mexicano. La ganadora Azteca S, subsidiaria del Grupo Salinas, identificada en la investigación, fue constituida en 2021 para explorar el creciente mercado de apuestas digitales en México. La empresa rápidamente se convirtió en una de las líderes del sector, ofreciendo una amplia gama de juegos de casino online y apuestas deportivas. De acuerdo con registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ganador Azteca experimentó un crecimiento extraordinario en 2024, cuadruplicando su volumen de operaciones en comparación con el año anterior. Este crecimiento acelerado llamó la atención de las autoridades, especialmente porque coincidió con un aumento en las alertas de operaciones inusuales en el sistema financiero mexicano. La investigación reveló que la plataforma mantenía servidores en Malta, o un conocido paraíso fiscal, y utilizaba procesadores de pago internacionales que dificultaban el rastreo de los fondos. Operaban en una zona gris regulatoria, aprovechándose de la lentitud de la legislación para acompañar las innovaciones tecnológicas en el sector de apuestas, explicó un analista de la WIF que prefirió no identificarse. Confrontado con las acusaciones, el Grupo Salinas fue rápido en montar una defensa pública. En su perfil en redes sociales, Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje desafiante, nuevamente siendo blanco de una campaña de persecución por parte de un gobierno que no soporta empresarios independientes. Todas nuestras operaciones son legales y transparentes. Vamos a demostrarlo en los tribunales. La empresa también emitió un comunicado oficial rechazando cualquier vínculo con actividades de lavado de dinero. Nuestras operaciones de juegos y apuestas cumplen con todas las normativas vigentes y son supervisadas por entidades reguladoras nacionales e internacionales, afirmó el documento, que también advirtió sobre posibles acciones legales contra quienes difundan información falsa que dañe la reputación del grupo. Analistas financieros observan con preocupación el impacto que este escándalo podría tener en el conglomerado empresarial de Salinas Pliego, especialmente en un momento en que el empresario ya enfrenta presión por disputas fiscales con el gobierno. Esta investigación llega en un momento particularmente delicado, cuando las tensiones entre Salinas y la administración Sheinbaum ya están en un punto álgido por el tema de los impuestos, comentó Alejandro Ramírez, analista de mercados financieros. Las acciones del Grupo Electra, brazo comercial y financiero del conglomerado, cayeron un 8.5% en la Bolsa Mexicana de Valores tras las noticias, mientras que las de TV Azteca registraron una baja de 6.2%. Analistas estiman que, si las investigaciones avanzan, el impacto financiero podría extenderse a otras empresas del grupo. Pero más allá del impacto económico para Salinas Pliego, lo que preocupa a las autoridades es la magnitud del esquema de lavado de dinero descubierto. Según informaciones obtenidas por este medio, la WIF ha bloqueado cuentas bancarias vinculadas a las operaciones por un valor superior a los 100 millones de pesos, aproximadamente 65 millones de dólares. Y este monto podría aumentar a medida que la investigación avanza. Estamos ante un caso sin precedentes por la sofisticación tecnológica, el volumen de recursos y la diversidad de actores involucrados, afirmó uno de los investigadores que participa en la operación. El uso masivo de identidades robadas y la integración de casinos físicos con plataformas digitales crearon un sistema casi perfecto para ocultar la procedencia ilícita del dinero. El caso también pone en evidencia los vacíos regulatorios en el sector de juegos y apuestas en México, especialmente en el ámbito digital. En la mañanera de este martes, la presidenta Sheinbaum reconoció que es necesario actualizar el marco normativo para los casinos digitales, un sector que ha crecido vertiginosamente en los últimos años, sin una supervisión adecuada. Hoy existen muchísimos casinos digitales que operan en redes sociales y plataformas. La normatividad tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existían de la manera en que existen hoy, y eso abre la puerta al lavado de dinero, sostuvo la presidenta. La Secretaría de Gobernación, encargada de regular los juegos y sorteos en el país, anunció que presentará próximamente una iniciativa para establecer controles más estrictos
sobre las plataformas de apuestas digitales. Entre las medidas contempladas está la creación de un registro biométrico obligatorio para todos los usuarios, con el fin de prevenir el uso de identidades falsas o robadas. Por su parte, el secretario Harfuch confirmó que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas suspensiones de casinos en los próximos días. Estamos analizando el universo completo de establecimientos que operan en el país, tanto físicos como virtuales, para identificar cualquier anomalía que pueda indicar actividades de lavado de dinero, afirmó. Expertos en ciberseguridad consultados señalan que el esquema descubierto refleja una tendencia global en la que los grupos criminales aprovechan las nuevas tecnologías para sofisticar sus operaciones de lavado de dinero. Lo que vemos en México es consistente con patrones observados en otras partes del mundo, donde las plataformas de apuestas online se han convertido en un vehículo preferido para blanquear capitales, explicó Gabriela Soto, especialista en delitos financieros cibernéticos. La doctora Soto destaca que las características propias del sector de juegos y apuestas lo hacen atractivo para operaciones de lavado, un negocio con alto volumen de transacciones, manejo intensivo de efectivo y una naturaleza volátil, donde es normal que haya grandes ganancias y pérdidas en poco tiempo, lo que dificulta la detección de operaciones sospechosas. El uso de identidades robadas, señalan los expertos, es particularmente preocupante por su impacto en las víctimas. Además de los problemas financieros inmediatos, las personas cuyas identidades fueron utilizadas para realizar operaciones ilícitas pueden enfrentar consecuencias a largo plazo, incluyendo dificultades para acceder a créditos, contratación de servicios o incluso problemas legales. Muchas de las víctimas tardarán años en limpiar su historial crediticio y recuperar su reputación financiera, advierte Ramiro Tobar, director del Centro de Protección de Identidad. Y lo más grave es que la mayoría son personas de bajos recursos que no tienen acceso a asesoría legal especializada para defenderse. La UIFE ha establecido un canal especial para que las posibles víctimas del esquema puedan verificar si sus datos fueron utilizados sin consentimiento. Según Grisel Galeano, se habilitó una línea telefónica y un portal web donde los ciudadanos pueden consultar, utilizando su CURP, si hay operaciones financieras sospechosas vinculadas a su identidad. Es fundamental que las personas que sospechen que pudieron ser víctimas de este esquema se acerquen a las autoridades, insistió la procuradora fiscal, no solo para proteger su patrimonio y su historial crediticio, sino también para aportar información valiosa a la investigación. En tanto, el impacto en el sector legítimo de juegos y apuestas también se hace sentir. La Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos de México emitió un comunicado distanciándose de las empresas investigadas y reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo. Los operadores legítimos de casinos y plataformas de apuestas somos los primeros interesados en erradicar las prácticas de lavado de dinero, que dañan gravemente la reputación de nuestra industria, expresó el presidente de la asociación, Enrique Martínez. El caso ha generado un debate nacional sobre la conveniencia de mantener la industria de juegos de azar en México. Mientras algunos sectores piden mayor regulación, otros consideran que se deberían limitar o incluso prohibir estas actividades, por su potencial para facilitar operaciones ilícitas. Datos exclusivos a los que tuvimos acceso revelan una conexión aún más alarmante. Este esquema de lavado no era una operación aislada, sino parte de un sistema mucho más amplio, que podría estar vinculado a organizaciones criminales de alto perfil en México. La sofisticación tecnológica y el alcance internacional del mecanismo han encendido las alarmas entre las autoridades de inteligencia financiera de varios países. Según información confidencial compartida por una fuente dentro de la investigación, existen indicios de que al menos 3 de los casinos suspendidos podrían tener conexiones indirectas con grupos criminales que operan en Sinaloa y Jalisco. Aunque las autoridades han sido cautelosas en sus declaraciones públicas, la magnitud de las operaciones sugiere la participación de organizaciones con experiencia en el movimiento transnacional de recursos ilícitos. No es casual que varios de estos establecimientos estuvieran ubicados en estados con fuerte presencia de cárteles, señaló nuestra fuente, quien solicitó anonimato por razones de seguridad. El flujo de dinero en efectivo que se mueve en estas zonas facilita las primeras etapas del lavado antes de que los recursos entren al sistema financiero formal. Otro elemento revelador es que los fondos, una vez transferidos al extranjero, seguían rutas similares a las utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico para repatriar ganancias. Vemos los mismos patrones, los mismos países intermediarios y estructuras corporativas muy parecidas, añadió el informante. Esta posible conexión entre el esquema de casinos y organizaciones criminales explicaría la contundencia con la que actuaron las autoridades, desplegando una operación coordinada que involucró a múltiples dependencias federales e internacionales.
También aclararía por qué el secretario Harfuch definió este caso como prioritario para la seguridad nacional. Durante una entrevista exclusiva que realizamos esta tarde con un exdirectivo de la UIF que pidió mantener su nombre en reserva, nos confirmó que la magnitud de la operación sugiere la participación de actores con experiencia en el movimiento internacional de capitales ilícitos. Estamos hablando de un nivel de sofisticación que va más allá de simples empresarios corruptos. La estructura de empresas fantasma en paraísos fiscales, los múltiples niveles de testaferros y el uso de tecnología avanzada para automatizar las apuestas son indicativos de organizaciones con amplia experiencia en el lavado de dinero a escala internacional. En cuanto a la posible participación del grupo Salinas, el experto fue cauteloso, pero señaló que sería ingenuo pensar que empresas de esta magnitud no tienen procesos de control interno para detectar operaciones inusuales en sus subsidiarias. Si estas actividades ocurrían dentro de sus empresas, es difícil creer que la directiva no tuviera al menos algunos indicios. El caso ha generado un verdadero terremoto político en México, en el Senado de la República. Legisladores de todas las bancadas exigieron una investigación exhaustiva, sin importar qué tan poderosos sean los implicados. Durante la sesión de este martes, la bancada oficialista de Morena propuso la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones, mientras que los senadores de oposición pidieron la comparecencia del secretario Harfuch y de la titular de la UIF. Este caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, declaró el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva. No podemos permitir que México siga siendo utilizado como una plataforma para el blanqueo de capitales ilícitos. Por su parte, la diputada Dolores Padierna, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, anunció que están preparando reformas legislativas para endurecer los controles sobre los casinos físicos y digitales. Este caso evidencia los vacíos legales que existen en nuestra regulación actual, especialmente en lo que respecta a las plataformas de apuestas online, afirmó. Mientras tanto, en el ámbito empresarial, las reacciones han sido variadas. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado cauteloso pidiendo que se respeten los derechos de las empresas investigadas y que no se criminalice a todo el sector por las presuntas irregularidades de algunos actores. Reconocemos la importancia de combatir el lavado de dinero, pero también es fundamental que las investigaciones se realicen con total apego a derecho y respetando la presunción de inocencia, expresó Francisco Cervantes, presidente del CCE. Sin embargo, otras voces del sector empresarial han sido más críticas con las empresas señaladas. Carlos Salazar Lomelín, expresidente del CCE, manifestó que los empresarios serios no tenemos nada que temer a las investigaciones. Al contrario, nos beneficia que se limpie el mercado de actores que operan al margen de la ley, porque eso genera una competencia desleal. Un aspecto particularmente alarmante del caso es la revelación de que el esquema utilizaba inteligencia artificial avanzada para optimizar sus operaciones. Según documentos filtrados a este medio, los operadores del sistema habían desarrollado algoritmos capaces de identificar patrones de comportamiento, que reducían las posibilidades de detección por parte de los sistemas de alerta temprana de los bancos. ¿Y si estamos ante una nueva generación de esquemas de lavado que aprovechan la tecnología más avanzada?, explicó un especialista en ciberseguridad que colabora con la UIF. Estos algoritmos analizaban miles de variables, desde horarios de apuestas hasta montos y frecuencias, para simular el comportamiento de jugadores legítimos y evitar levantar sospechas. El uso de IA no se limitaba a ocultar las operaciones sospechosas, sino que también se extendía a la identificación de potenciales víctimas para el robo de identidad. Los sistemas analizaban perfiles en redes sociales y bases de datos para seleccionar personas con características específicas, bajo nivel de actividad bancaria, poca presencia digital o situaciones económicas vulnerables que las hicieran más susceptibles a aceptar ofertas de dinero rápido. Esta sofisticación tecnológica representa un desafío mayúsculo para las autoridades, que ahora deberán actualizar sus propios sistemas de detección para contrarrestar estas nuevas estrategias de lavado. Como respuesta inmediata, la UIF anunció que está implementando su propia plataforma basada en inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos financieros en tiempo real. La única manera de combatir estos esquemas avanzados es utilizando herramientas igualmente avanzadas, declaró Pablo Gómez, titular de la UIF, en una entrevista radiofónica esta mañana. Estamos invirtiendo significativamente en tecnología para no quedarnos atrás en esta carrera contra el lavado de dinero digital. El aspecto humano de esta historia sigue revelando aristas impactantes. Esta tarde, un grupo de aproximadamente 50 personas se congregó frente a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para denunciar que fueron víctimas del esquema de robo de identidad. La mayoría son estudiantes, jubilados y trabajadores de clase media, que ahora enfrentan problemas crediticios y bancarios por operaciones que nunca realizaron. Entre ellos estaba Roberto Vázquez, un profesor jubilado de 71 años, cuya identidad fue utilizada para abrir cuentas en 3 casinos online diferentes y mover más de 800,000 pesos. Me enteré cuando intenté renovar mi tarjeta de crédito y me la negaron. Cuando pedí mi historial crediticio, descubrí deudas y operaciones que yo jamás realicé, contó visiblemente afectado. Las autoridades han establecido un protocolo especial para atender a estas víctimas, pero muchas de ellas se quejan de que el proceso es lento y burocrático. Nos dicen que tenemos que presentar denuncias en múltiples instancias, conseguir documentos que prueben que fuimos víctimas, y mientras tanto seguimos apareciendo como deudores en el sistema, explicó Lucía Ramírez, estudiante de la UAM, que fue abordada con la misma táctica del supuesto estudio de mercado. Un elemento particularmente perturbador que ha surgido en las últimas horas es que algunas de las víctimas reportan haber recibido amenazas para que no denuncien o para que retiren sus acusaciones. O me llamaron a mi celular diciéndome que sabían dónde vivía y que mejor no siguiera con el escándalo, relató Fernando Quirós, un joven empleado bancario que presentó una denuncia formal la semana pasada, cuando comenzó a recibir notificaciones de operaciones sospechosas a su nombre. Estas amenazas han llevado a la Fiscalía General de la República a ofrecer medidas de protección para los denunciantes, y según fuentes dentro de la dependencia, ya se están investigando estos intentos de intimidación como parte del mismo caso. El secretario Harfuch abordó brevemente este tema durante una entrevista en Radio Fórmula esta tarde. Estamos tomando muy en serio las denuncias de amenazas a las víctimas. Esto refuerza nuestra convicción de que estamos enfrentando a una organización criminal sofisticada que no dudará en utilizar la intimidación para proteger sus operaciones. A medida que avanza el día, el caso continúa desenvolviéndose en múltiples frentes. Mientras los equipos técnicos de la UIF y la Fiscalía analizan la enorme cantidad de información financiera y digital incautada, los aspectos legales del caso comienzan a tomar forma. La Procuraduría Fiscal de la Federación confirmó que ya prepara las primeras denuncias formales por delitos de defraudación fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Estamos integrando expedientes sólidos que puedan sostenerse ante los tribunales, explicó un funcionario de la dependencia. La complejidad del caso requiere un trabajo meticuloso para asegurar que no haya ningún resquicio legal que permita a los responsables evadir la justicia. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores continúa reflejando el impacto del escándalo. Al cierre de la sesión de este martes, las acciones de las principales empresas del Grupo Salinas acumulaban pérdidas promedio del 12%, lo que representa una caída en su valor de mercado estimada en más de 15,000 millones de pesos, unos 815 millones de dólares. Analistas financieros advierten que, más allá del impacto inmediato, el caso podría tener consecuencias a largo plazo para todo el conglomerado empresarial, especialmente si la investigación revela vínculos más profundos con las actividades ilícitas. La reputación y la confianza son activos fundamentales en el mundo empresarial y, una vez dañadas, pueden tomar años en recuperarse, señaló Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. En un giro inesperado que agrava aún más este escándalo, fuentes de alto nivel dentro de la Secretaría de Seguridad confirmaron que existen evidencias de que funcionarios públicos podrían estar implicados en la red de protección a estos casinos. Documentos internos señalan que al menos 3 reguladores de la Secretaría de Gobernación habrían recibido pagos millonarios para mirar hacia otro lado, mientras las operaciones de lavado se desarrollaban a plena vista. Esta nueva revelación, que surge de la revisión de correos electrónicos y mensajes encriptados recuperados durante los cateos, sugiere una estructura de corrupción que alcanzaría niveles medios y posiblemente altos dentro del aparato gubernamental. Estamos siguiendo todas las pistas, independientemente de hacia dónde nos lleven, afirmó García Harfuch en declaraciones realizadas esta tarde después de una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad. Mientras tanto, en el ámbito internacional, el escándalo ya está generando repercusiones. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero a nivel global, emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por las revelaciones y anunció que enviará un equipo de evaluación especial a México en las próximas semanas. Este caso podría tener implicaciones que van más allá de las fronteras mexicanas, señaló el comunicado. Si se confirma la magnitud del esquema y sus vínculos internacionales, estaríamos ante una de las operaciones de lavado más sofisticadas detectadas en años.
También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reaccionó a través de su subsecretaria para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Elizabeth Morrison, quien calificó el caso como un ejemplo de cooperación internacional exitosa en la lucha contra el lavado de dinero transnacional. Las redes criminales no respetan fronteras, y por eso es fundamental que las autoridades financieras y de seguridad de nuestros países trabajen de manera coordinada, declaró Morrison a través de un comunicado. Este caso demuestra que cuando compartimos información y recursos, podemos enfrentar efectivamente esquemas que antes parecían imposibles de desmantelar. La cooperación con Estados Unidos ha sido particularmente estrecha en este caso, no solo por la participación del FinCEN y la OFAC, sino también porque investigaciones preliminares sugieren que parte del dinero lavado a través de estos casinos podría haber terminado en cuentas bancarias y propiedades en ciudades estadounidenses como Miami, Los Ángeles y Nueva York. Según fuentes consultadas, autoridades estadounidenses ya habrían congelado al menos 15 cuentas bancarias vinculadas al esquema, con depósitos que superan los $40 millones. También se habrían identificado propiedades de lujo, adquiridas con estos fondos en zonas exclusivas, como Brickell, en Miami, y Beverly Hills, en Los Ángeles. Seguimos el dinero hasta donde nos lleve, comentó un funcionario del Departamento del Tesoro, que pidió mantener su identidad en reserva. Y en este caso, el rastro nos está conduciendo a propiedades de alto valor en varias ciudades de nuestro país. En México, mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, ha iniciado auditorías especiales a los bancos que procesaron las transacciones relacionadas con los casinos investigados. Según información filtrada, al menos 3 instituciones financieras de primer nivel podrían enfrentar sanciones millonarias por no haber aplicado adecuadamente los protocolos de prevención de lavado de dinero. Los bancos tienen la obligación legal de detectar y reportar operaciones inusuales, explicó Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, en un foro financiero celebrado esta tarde en la Ciudad de México. Cuando estas transacciones pasan desapercibidas o no son reportadas oportunamente, se convierten en cómplices involuntarios de estos esquemas. La revisión bancaria ha puesto bajo escrutinio transacciones por más de 3.500 millones de pesos, aproximadamente $190 millones, realizadas durante los últimos 18 meses. Los primeros hallazgos indican que gran parte de estas operaciones presentaban señales de alerta evidentes que deberían haber activado los mecanismos de control interno de las instituciones. Entre estas señales se encuentran depósitos fraccionados para evitar los umbrales de reporte, transferencias circulares entre múltiples cuentas sin justificación económica aparente y retiros masivos de efectivo inmediatamente después de recibir transferencias de las plataformas de apuestas. Un elemento particularmente alarmante es que varias de estas transacciones fueron realizadas utilizando cuentas abiertas con identidades robadas o manipuladas. Los controles de autenticación de los bancos claramente fallaron, señaló un especialista en seguridad bancaria. Muchas de estas cuentas se abrieron con documentos falsificados o alterados, que deberían haber sido detectados en el proceso de verificación, en un desarrollo que añade otra capa de complejidad al caso. Hoy se supo que algunos de los correos electrónicos recuperados durante la investigación contienen comunicaciones entre los operadores del esquema y personas vinculadas a empresas mediáticas. Estas comunicaciones sugieren posibles pagos para suprimir información o influir en la cobertura periodística relacionada con las actividades de los casinos. Aparentemente, tenían una estrategia integral que incluía no solo la operación financiera del lavado, sino también el control de la narrativa pública, comentó una fuente cercana a la investigación. Hay evidencia de pagos significativos a personas que trabajaban en medios de comunicación, algunos de ellos bastante reconocidos. Esta revelación ha generado preocupación entre organizaciones de libertad de prensa, que ven en estas prácticas una amenaza a la integridad del periodismo y el derecho a la información. Artículo 19. Organización Internacional que defiende la libertad de expresión. Emitió un comunicado exhortando a las autoridades a investigar a fondo cualquier indicio de coacción mediática y garantizar que todos los involucrados rindan cuentas. En medio de estas revelaciones, el impacto humano del escándalo continúa expandiéndose. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, ha recibido más de 2.800 quejas relacionadas con el caso en las últimas 24 horas. La mayoría son de personas que descubrieron que sus datos personales fueron utilizados sin su consentimiento para abrir cuentas o realizar operaciones en los casinos investigados. Estamos implementando un protocolo de atención especial para estas víctimas, explicó Óscar Rosado, presidente de la CONDUCEF. Nuestro objetivo es agilizar el proceso para que puedan limpiar su historial crediticio y recuperar su estabilidad financiera lo antes posible.
El protocolo incluye la emisión de constancias oficiales que acreditan a las personas como víctimas de robo de identidad, lo que les permitirá iniciar trámites de aclaración ante instituciones financieras y buró de crédito. También se ha establecido un convenio con la Fiscalía General de la República para facilitar la presentación de denuncias penales. Sin embargo, para muchas víctimas, las consecuencias van más allá de lo financiero. No solo es el daño económico, es la sensación de vulnerabilidad, de violación a tu privacidad, comentó Elena Torres, una maestra de primaria de 43 años, cuya identidad fue utilizada para mover más de 700,000 pesos en un casino online. Ahora tengo miedo de usar mi tarjeta, de dar mis datos personales, de que alguien esté haciéndose pasar por mí en cualquier otro lugar. El daño psicológico es tan significativo que la Facultad de Psicología de la UNAM ha anunciado la creación de un programa especial de atención para víctimas de robo de identidad, ofreciendo terapia gratuita para ayudarles a procesar el trauma y recuperar la sensación de seguridad. Mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego mantiene su postura desafiante. Esta tarde, el empresario publicó un video en sus redes sociales donde cuestiona la legitimidad de la investigación y acusa al gobierno de orquestar una campaña de desprestigio en su contra. Lo que estamos viendo es la criminalización del éxito empresarial, afirmó Salinas en el video. Quieren destruir a quienes generamos empleos y prosperidad, pero no lo lograrán. Tengo la conciencia tranquila y la determinación de defenderme con todas las herramientas legales a mi disposición. El empresario también anunció que presentará una demanda por daño moral contra funcionarios que, según él, han filtrado información falsa a los medios de comunicación. No permitiré que se mancille mi nombre, el de mis empresas, con acusaciones infundadas, sentenció. La respuesta del gobierno no tardó en llegar. En una breve declaración a medios, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró que la investigación se realiza con estricto apego a derecho y basada en evidencia sólida. No hay persecución política, hay aplicación de la ley, afirmó. La ley aplica para todos por igual, independientemente de su poder económico o influencia mediática. Este enfrentamiento entre uno de los hombres más ricos de México y el gobierno federal promete escalar en los próximos días, añadiendo una dimensión política a un caso que ya es extremadamente complejo desde lo criminal y financiero. En el centro de todo este escándalo están las miles de víctimas de robo de identidad, muchas de ellas personas de escasos recursos que ahora enfrentan un futuro incierto, como María Dolores Jiménez, una vendedora ambulante de 52 años que fue abordada fuera de una sucursal bancaria y convencida de proporcionar sus datos a cambio de un apoyo gubernamental que nunca llegó. Me dijeron que era un programa para madres solteras, que solo necesitaban mis datos para registrarme, cuenta con la voz entrecortada. Y ahora resulta que a mi nombre se movieron más de 300,000 pesos en un casino que ni sabía que existía. Y los bancos me están cobrando deudas que yo jamás contraté. Historias como la de María Dolores se multiplican por todo el país, poniendo rostro humano a un escándalo financiero de proporciones históricas. Y mientras las autoridades continúan desentrañando la compleja red criminal, una pregunta resuena en todos los ámbitos. ¿Hasta dónde llegará esta investigación y quiénes más caerán en el proceso? Según analistas políticos, el caso representa un momento definitorio para la administración de Claudia Sheinbaum. La forma en que se maneje esta investigación enviará un mensaje claro sobre el compromiso real del gobierno con el combate a la corrupción y la impunidad, opinó José Antonio Crespo, investigador del CIDE. Si se permite que consideraciones políticas o presiones económicas influyan en el proceso, se perderá una oportunidad histórica para demostrar que en México la ley puede aplicarse sin distinciones.